Este jueves La Laguna recupera algunas tradiciones ligadas al Corpus Christi, que por el paso del tiempo y el abandono se habían quedado en el olvido. Más de 500 personas participarán en un desfile que recorrerá las principales calles de la ciudad. Entre sus protagonistas, los Diablos y la Tarasca. Un equipo de televisión española ha grabado los preparativos. Sobre estas mesas del local de ensayo de la agrupación folclórica universitaria encontramos los aperitivos de lo que será este espectáculo. El jueves las calles de La Laguna se llenan de gremios, de cabellitos de fuego o de diablos. El objetivo es recuperar una serie de tradiciones ligadas al Corpus. Algunas no se representaban desde los años 90 del siglo XX. Esta agrupación ensaya los acordes del tajaraste, que acompañará a los matachines. Muchas horas de trabajo, pero ya está todo listo. Arturo participó en aquellos años de una expresión cultural que ahora se pretende recuperar con fuerza. Parte de que hace unos cuantos años esto se hizo de otra manera, un poco menos ambiciosa que esta vez. Se pusieron en contacto con nosotros y había ganas de hacerlo. Y en ese proyecto nos ilusionamos todos y nos metimos a trabajar con gusto, y la verdad es que deseando que llegue el jueves para poder representarlo. En la Facultad de Magisterio nos encontramos con la otra pieza fundamental de este espectáculo. Son Trois Teatro y ensayan una danza de espadas para el baile del águila. Cuando el ayuntamiento les llamó para recuperar todas estas tradiciones, se movió la ilusión y los recuerdos. Era mucho más joven, era uno de los actores implicados, y recuerdo que ese momento fue un momento intenso, vivido con muchas ganas. Entonces el retomarlo nuevamente y con la madurez del paso del tiempo, yo no me lo pensé, le dije sí. Ellos también se encargarán de uno de los platos fuertes de este desfile, la lucha de San Juan y los Diablos. Las caretas están listas después de un duro trabajo. Por el tiempo que ha hecho en La Laguna, la humedad y tal, pues el secado de las máscaras se nos ha ido un poquito, se nos fue un poco de las manos, ya no, o sea, están perfectas y tal, pero sí que tuvimos un hándicap con el tema de la humedad y de que se secaran bien las máscaras para que endurecieran, ¿no? Es la lucha del bien y el mal, y un poco casi todos los elementos del desfile están en relación a eso, ¿no? Y quizás esa lucha es lo más teatral de todo el espectáculo, ¿no? Un espectáculo basado en la lucha del bien y el mal que se remonta al siglo XV. Los ilustrados creían que tanto elemento pagano y tanto baile no eran adecuados y la fiesta empezó a decaer. Pero yo creo que en general la mayoría de las tradiciones se pierden porque se van con las personas que las trabajan, las manejan. Hay dejadez en ese sentido, ¿no? Las nuevas generaciones no se preocupan. Creo que va la cosa más por ahí, ¿no? Pero en este caso los ilustrados fueron quienes lo prohibieron, curioso. Muchos años después, La Laguna mostrará en la calle una fiesta en la que se unen ritos, primavera, el sol y las luchas ancestrales. Un corpus diferente que ha llegado, esperemos, para quedarse. El desfile de Diablos y Tarasca es la celebración más antigua de Canarias. En La Laguna se celebraba cuando aún la ciudad no era más que un campamento militar. En Más Canarias nos ha llamado mucho la atención de esta forma de celebrar el Corpus Christi, diferente a la de las alfombras o las alfombras de flores y de arena a las que estamos acostumbrados a ver. Y por eso hemos invitado a una persona que lleva muchos años indagando en los archivos municipales de La Laguna. Él es el músico Benito Cabrera. Muy buenas tardes, Benito. Buenas tardes. ¿Qué cuentan esos documentos de este desfile? Bueno, cuentan de la celebración, ya lo hemos podido contemplar en este reportaje, ¿no? De la celebración de un Corpus Christi bien diferente al que conocemos hoy, que es plásticamente maravilloso y muy hermoso y que debemos conservar, pero que es radicalmente distinto porque incluye elementos rituales y elementos iconográficos muy diferentes, y se habla de danza de las espadas, se habla de danzas del pelícano, de danzas de matachines, se habla de la bicha o tarasca y de muchos elementos que hoy desaparecieron. Y bueno, a mí siempre me llamó la atención todo esto. En este caso se celebra mañana, son 3 días antes de la celebración católica, ¿no?, del Corpus Christi, pero ¿en sus orígenes estaba vinculada a la iglesia o era también una fiesta paralela? Era básicamente una fiesta religiosa, era, la representación entre el bien y el mal. De hecho, en algunas comunidades, como Valencia, el Corpus Christi religioso sigue celebrándose con la mayor parte de estos elementos que han pervivido
en esta comunidad, o en Toledo, que sigue saliendo la tarasca, o en Granada también, ¿no? Y en muchos sitios de Sudamérica donde esa prohibición dieciochesca de que no se celebrara con estos elementos no llegó y permanecieron. Ahí están los diablos de Yare, por ejemplo, en Venezuela, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que permanecen como un elemento vivo y ligado al Corpus Christi. Se trata un poco de representar esa lucha entre el bien y el mal. Por ejemplo, tenemos la tarasca o la bicha, esa que un poco representa esa lucha entre la herejía y cómo gana la fe al final sobre ese conflicto. ¿Era una manera que tenía la Iglesia de adoctrinar o de explicar cuáles eran todos estos momentos relevantes que había en la Biblia? Efectivamente, los elementos que había a mano para evangelizar y dar iconográficamente y simbólicamente elementos que fueran muy fáciles de asimilar por la población, pues bueno, estas representaciones que tienen orígenes diversos, muchos de ellos paganos, ¿no? Y que perviven en otro tipo de fiestas, bueno, servían al servicio de esa doctrina y de esa imagen que se quería dar, de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y bueno, pues en un momento dado pues se consideró que esos elementos ya no eran propios para acompañar la procesión y se cambiaron. Benito, hoy está aquí contándonos un poquito de esta tradición, ¿no?, que es previa al Corpus Christi que comprendemos todos, que conocemos todos, pero estamos acostumbrados a verle una faceta bastante diferente, ¿no? Este es músico, es timplista reconocido. ¿Cómo le dio por investigar sobre esto? Bueno, yo siempre me han interesado mucho todos estos temas. Y en un momento dado que trabajé en el Ayuntamiento de La Laguna, pues durante 10 años en cultura, bueno, me preocupé mucho de estas cosas. También en esa época recuperamos los caballitos de fuego, que van a formar parte de este desfile también, porque muchos de los desfiles de caballos, los cabalets catalanes, etcétera, tienen su origen en el Corpus. Y bueno, pues siempre me han interesado todas estas cosas. En su momento también la Escuela de Arte Fernando Esteves estaban interesados, algunos de sus responsables, en este tipo de manifestaciones, sobre todo a nivel de teatro. Bueno, lo hablamos y empezamos a investigar los archivos municipales. Luego ya pues conocimos la figura de gente como Manuel Hernández, el profesor titular de Historia de América, que ha sido uno de los grandes investigadores desde el punto de vista histórico de este tipo de manifestaciones, y sus publicaciones han venido a abundar en todos estos detalles como para poder recrearlo con toda la fiabilidad, porque hay muchos datos acerca de esto. Bueno, pero siempre me han interesado todas estas cosas al margen del timple. Quienes nos estén escuchando y que tengan mejor memoria, sí es cierto que en el año 96 en La Laguna ya se representó un desfile de este tipo. ¿Fue más o menos parecido? Más o menos parecido. Ya comentaban los compañeros en el reportaje que, bueno, han pasado años, ya tenemos todos un poquito más de madurez, hemos conocido más cosas del Corpus, y esta edición está mucho mejor, está mejorada y tiene más elementos y es un poquito más ambiciosa, pero bueno, sí es una recreación de esa edición que se hizo en el 96. ¿Y que es única en Canarias hoy por hoy? Sí, hoy por hoy sí. Permanecen elementos, por ejemplo, la danza de Guamasa tuvo su origen en el Corpus, los diabletes de Teguise, que se trasladaron de fecha hacia el carnaval. Pero originariamente estaban en el Corpus, es decir, algunos elementos se perdieron, pero se trasladaron de fecha. Los gigantes y cabezudos, o los gigantes y papahuevos, que así se llamaban también en La Laguna, los cita, por ejemplo, Viri y Clavijo, ¿no? Que pues, la gente me dice, bueno, pero lo de papahuevos es más en Gran Canaria, ¿no? Efectivamente, en pueblos como Gaete o Santa María de Guía tienen una gran arraigo y una gran popularidad, pero es el primer sitio donde se hacen los papahuevos, y nombrados así es en La Laguna, por lo menos documentado históricamente, ¿no? Es decir, vamos a reconocer algunos elementos que sí pervivieron trasladándose de fecha y otros muchos que se perdieron, y ahora mismo este desfile, que es un complemento a su celebración religiosa, dicho sea de paso, se hace con todo el respeto hacia una celebración que eminentemente es espiritual y religiosa, como no. Pero bueno, conservando el jueves del Corpus Christi, que por tradición, decía el refrán, el jueves hay en el año que brillan más que el sol, jueves Christi, Corpus Christi, jueves santo y el día de la Ascensión. Es decir, el jueves, el día que por tradición se hacía el Corpus, pues lo vamos a celebrar como un complemento a su actividad religiosa. Participan los diablos, los papahuevos, la tarasca, como habíamos comentado, pero también está la figura de los matachines. ¿Quiénes son estos personajes? Porque eran mulatos en su época los que los representaban. La danza de matachines, que sigue conservándose en algunas comunidades, no solamente de España, sino también en Sudamérica, en general son los bailes de cintas que conocemos hoy, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que disfrazados con colores muy alegres, a veces con máscaras, perviven en muchos sitios con unas máscaras muy llamativas. Y curiosamente en Canarias, para tocar el tambor, la vihuela, las castañuelas o la flauta, dependiendo de las épocas hay variantes, ¿no? Se habla sobre todo de tambor y flauta, pero en algunas ocasiones también vihuelas.
siempre se llamaba a gente de raza negra o a moriscos porque se suponía que eran grandes tocadores de estos instrumentos y se les contrataba siempre a ellos, ¿no? Eran negros a los que se les contrataba para tocar, ¿no? Y participaban también los gremios, estaban los sombrereros, estaban los zapateros, porque también formaban parte, o sea, era un papel fundamental en esta celebración. Era fundamental, era también, aparte de un contenido evangelizador y esa lucha contra la herejía y la representación de esa dicotomía entre el bien y el mal, también era una exposición de la jerarquización social de la época, ¿no? Y los gremios ocupaban un lugar muy importante. Pues hace poco estaba leyendo, por ejemplo, uno de esos documentos que tanto revisamos en su época, y creo que era 1540, seguro sí, había una pugna entre el gremio de los zapateros y el gremio de los albañiles, porque los zapateros le habían quitado el estandarte y era muy importante para ellos conservar, es decir, era un establecimiento de la jerarquía social de la época y qué gremios eran los que tenían más importancia social dentro de la estructura económica, en este caso de La Laguna, ¿no? Los gremios desaparecieron y por lo tanto esa participación se perdió, además eran ellos en buena medida lo que lo impulsaban. Lo que hemos hecho en esta ocasión, vamos a sacar 4 gremios que son representaciones, 2 de ellos son figurados y 2 de ellos son actuales, el gremio de los agricultores que perviven en La Laguna y el gremio de los profesores universitarios que saldrán también como 2 gremios actuales. Muy bien, pues recordamos esa cita, mañana jueves a las 7 de la tarde, sale de la Iglesia de la Concepción, de la placita que está al lado. Sí, de la Plaza Doctor Olivera, baja por la calle Herradores, cruza por Tavares de Cala, sube por la calle de la Carrera, Obispo Rey Redondo, para terminar en la Iglesia de la Concepción. Muchísimas gracias, Benito, por estar esta tarde con nosotros y ya le invitamos que venga otro día para hablar esta vez de música. Quieran. Hasta luego. Gracias.